Hola de nuevo. Para continuar, el segundo momento importante o la segunda idea muy clave que encontramos en la física de Aristóteles es la distinción entre physis y techne. Es decir, digamos que ya habíamos dicho que la física se ocupa de cosas que tienen principios y de aquello de lo que se ocupa es de los principios de la naturaleza en particular, ¿cierto? Entonces resulta que el libro 2 de la física de Aristóteles empieza de la siguiente manera. Algunas cosas son por naturaleza, physei en griego, otras por otras causas. Por naturaleza, los animales y sus partes, las plantas y los cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire y el agua. Pues decimos que estas y otras cosas semejantes son por naturaleza. Todas estas cosas parecen diferenciarse de las que no están constituidas por naturaleza porque cada una de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo, sea con respecto al lugar o al aumento o a la disminución o a la alteración. Entonces fíjense que hasta acá nos dice, primero que la naturaleza, habíamos quedado en, vamos a buscar los principios de la naturaleza. Y ahora Aristóteles nos está diciendo que la naturaleza, los principios y causas, ¿no? Y ahora Aristóteles nos está diciendo que la naturaleza es una causa, ¿cierto? Es una causa, que hay cosas que son por naturaleza, a causa de la naturaleza. Primera cosa que nos dice. Segunda cosa que nos dice, las cosas que son por naturaleza, es decir, en las cuales la naturaleza es una causa, se caracterizan por una cosa muy particular, y es que tienen, y ojo con esta expresión, cada una de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo. Es decir, el principio de movimiento de las cosas que son por naturaleza es un principio interno, ¿cierto? En sí misma, aquello que es por naturaleza es aquello que tiene en sí mismo, o en sí misma según el caso, un principio de movimiento y de reposo. Y esas cosas van a variar, esos movimientos y reposos van a variar según el tipo de movimientos que sean. Y aquí nos da los tipos de movimientos, movimiento respecto al lugar, al aumento de la disminución o la alteración. Es decir, son cambios o locativos, o de cantidad, o de cualidad, que es el caso de la alteración. Aloiosis. Bien. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Hemos avanzado ya en entender un poco en qué sentido hay cosas que son por naturaleza, es decir, en qué sentido la naturaleza es una causa. Aristóteles continúa. Por el contrario, una cama, una prenda de vestir o cualquier otra cosa de género semejante, y fíjense que el género semejante acá, lo importante es que vean qué es lo que tienen en común estas cosas. Una cama, una prenda de vestir o cualquier otra cosa de género semejante, en cuanto que las significamos en cada caso por su nombre y en tanto que son productos del arte, apotechnes, no tienen en sí mismas ninguna tendencia natural al cambio. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia crucial con lo que llamamos techne o arte o técnica, es una manera de traducirlo al español, y es que las cosas que son por el arte o a causa del arte, y fíjense entonces que la técnica o el arte en este caso son otras causas aparte de la naturaleza. Acuérdense que iniciamos diciendo, hay cosas que son por naturaleza y cosas que son por otras causas. Entonces acá nos dice, las cosas que, dentro de las que son por otras causas, las que son por techne, por arte, ¿cierto? Las que tienen por causa el arte o la técnica, no tienen en sí mismas ninguna tendencia natural al cambio, lo dice acá literalmente, pero lo podemos también traducir, no tienen en sí mismas el principio de movimiento y de reposo, ¿sí? Es decir, y acá entonces establecemos la diferencia. Fíjense, un árbol tiene un principio interno de movimiento que hace que crezca, que cambie, ¿cierto? Que cambie de color, de altura, que produzca fruto, etc. Sin embargo, o a diferencia de un árbol, una cama no tiene un principio interno de movimiento y de reposo, porque la cama depende de, por ejemplo, la acción de un principio externo, que podría ser la persona artesana que realiza la cama, que hace la cama, que produce la cama. Y en ese sentido tenemos dos tipos muy diferentes de cosas. La naturaleza y cómo funcionan sus procesos y lo que significa que haya una tendencia natural,
¿cierto? Es ese principio interno, por un lado, y por otro lado, la tecne o el arte, que requiere de unos principios externos que en este caso son siempre humanos, ¿cierto? Para Aristóteles pues no habría técnica no humana, aunque hay algunas excepciones en sus análisis sobre los animales, en sus tratados biológicos, pero para él es sobre todo y propiamente humana, es factura humana o es producción humana la técnica o el tipo de producción que es la técnica. Eso sería, digamos que esa es la primera distinción. Eso es lo que quiero compartirles en este segundo video sobre la física de Aristóteles, y ojalá se queden pensando sobre todo en ejemplos y continúen su lectura de la física de Aristóteles, el libro 2, que es un libro bellísimo. A continuación viene el tema de las causas, que es súper clave también, y bueno, hay muchos otros temas centrales de Aristóteles en ese libro, pero sobre todo les invito a que piensen en términos de ejemplos, que se den ejemplos y que se imaginen algunos que les permitan ilustrar las ideas y los conceptos que acabamos de leer. Espero que estén muy bien y se cuiden y cuídense muchísimo. Gracias.